Afirmó Antony Blinken, secretario de Estado, para conocer de primera mano lo que necesita el país. Referente de la noche, Miguel Velázquez. Bueno, la opacidad continúa, todo indica en el tema Notimex, ¿no? 3 años de huelga, el gobierno ha destinado 566.9 millones de pesos, de los cuales 435.5 son para sueldos. Sin embargo, los trabajadores dicen que no les han pagado y no se sabe a dónde han ido a parar estos recursos. También hay otro grave problema. Los corresponsales de Notimex también piden que no los dejen a su suerte. Son 20 trabajadores que se encuentran en el extranjero y en una carta le piden al presidente, a la Segovia, a la Secretaría del Trabajo, que quieren ser incluidos en el acuerdo de liquidación con el gobierno. Es una situación muy complicada. Bueno, vamos hoy a escuchar una de las partes y saludamos a Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, ahí traemos un problema del audio, si no te importa. A ver ahí. ¿Otra vez? ¿Ahí está ya o no? Ahí tenemos un problema con el audio de Adriana, para que ahorita podamos conversar con ella. Sí. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Exactamente cuál es el estado de las cosas. Pensamos que después de estos 3 años largos de huelga tan difíciles, habrían llegado a un acuerdo que les pudiera ser benéfico, aunque nada será benéfico cuando pierdes el empleo. Pero a ver, ¿qué ha pasado en este sentido, Adriana? Así es, definitivamente, como tú bien lo dices, estamos llegando a un acuerdo de entendimiento después de, pues, el anuncio que nos dieron directamente de la Presidencia de la República de que hay una instrucción hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que por cierto, debo decir, este año cumplía 55 años de historia, esta agencia que llegó a ser la más grande y la más importante de América Latina y la segunda más grande de habla hispana. Debo decir que, bueno, sí, más de 3 años, 8 meses estamos cumpliendo esta semana en huelga. Y bueno, recordar que llegamos a huelga por violaciones a nuestros derechos laborales, por una cantidad de despidos injustificados muy importante. El 80% de la plantilla laboral fue despedida sin justificación alguna. Y después de una negativa de la dirección por tratar de resolver el conflicto y llegar a un acuerdo con las y los trabajadores, pues bueno, el presidente ha tomado esta decisión de cerrar la agencia. Sin embargo, debo decir que digamos que en una especie de reconocimiento a esta huelga se nos dijo que no se iba a mandar el decreto o la iniciativa para extinguir la agencia sin tomar en cuenta las demandas de las y los trabajadores en huelga, y que nos pusiéramos de acuerdo, digamos, en la manera de cómo transitar en este último paso, ¿no? Eso fue lo que finalmente pues firmamos hace unos días con la secretaria Luisa María Alcalde, el secretario del Trabajo y el vocero de la Presidencia, quienes fueron asignados para llevar a cabo la negociación y el diálogo con las y los trabajadores a través del sindicato. Entonces, digamos que pues avanzamos en un pasito para pues terminar este conflicto y avanzar en este proceso de liquidación que debo decir, y ha sido nuestra postura siempre como sindicato, nosotros no estamos de acuerdo evidentemente con el cierre de la agencia porque estaríamos perdiendo nuestra fuente de empleo y fue uno de los motivos por los que estalló la huelga para defender nuestra fuente de empleo, nuestro contrato colectivo y nuestra organización sindical. Pero bueno, pues hicimos todos los esfuerzos para tratar de revertir esta decisión del presidente y finalmente se nos dijo que no era posible, que la decisión estaba tomada y que iba a pasar. Entonces, en ese contexto, pues bueno, el mandato de la Asamblea de los trabajadores en huelga, pues fue transitar de la mejor manera, ¿no? Pero como bien dices, pues al final, pues por muy buenos acuerdos que tengamos hoy o que nos hayamos puesto de acuerdo para transitar este punto, al final el punto es que se cierra un medio de comunicación público que debo decir era el de mayor impacto y el de mayor alcance no solo en México, sino a nivel internacional, y que decenas de trabajadores quedaremos en el desempleo a partir de esta decisión. A ver, esto quiere decir que se llegó a un acuerdo. Pregunto a Adriana, ¿estuvieron de acuerdo con el acuerdo?
incluso lo firmaron, por lo que entiendo, pero no les han dado lo que prometieron en el acuerdo, pregunto. Así es, digamos que fue un acuerdo de entendimiento, es decir, nos pusimos ya finalmente de acuerdo en cómo se le tiene que indemnizar a los trabajadores en este proceso. Primero, debo decir que nosotros necesitamos dar por concluido el conflicto colectivo, es decir, la huelga, y eso pasa porque se atiendan las demandas, porque una huelga no se puede terminar con una liquidación de una empresa. Entonces, digamos que parte de estas pláticas que hemos tenido es ver cómo se va a resolver este tema de la huelga y posteriormente ver la parte de las liquidaciones. ¿Esto qué implica? Que se reconozcan todos los derechos de los trabajadores, que se reconozca el contrato colectivo de trabajo y que se reconozcan todos los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución. Entonces, como decía yo, uno de los compromisos que hubo cuando se nos dio el anuncio es que no iba a pasar la iniciativa hasta que no tuviéramos un acuerdo en el que los trabajadores sintieran que pues se iban a respetar estos acuerdos. Hoy tenemos pues un acuerdo de voluntades, por decirlo de así, de que nos pusimos de acuerdo, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué momento se va a acabar todo esto y se habrá cumplido? Tiene que pasar por el decreto de extinción. Sí. Se espera que una vez que nosotros firmamos, bueno, las autoridades, hablando de Secretaría de Gobernación y Secretaría del Trabajo, van a promover que ahora sí pase la iniciativa de extinción de Notimex al Congreso, que el Congreso apruebe esta propuesta del presidente y una vez aprobado de ser así, se establece un periodo para que la Secretaría de Gobernación establezca las bases de la liquidación, que ahí es en donde se establecerán justo las demandas y la manera en cómo se va a pagar lo que nosotros estamos pidiendo, y entonces se procederá al pago de los trabajadores. El hecho es que al día de hoy, 16 de octubre, la huelga sigue vigente, seguimos teniendo un conflicto abierto en Notimex porque sigue existiendo Notimex. Hasta que no pase por el Congreso la extinción, que haya sido aprobada la extinción, el conflicto sigue abierto y nosotros seguimos con las mismas demandas y con los mismos procesos jurídicos ganados y sin resolver. A ver, se habló cuando el asunto se dio a conocer, vía incluso la propia secretaria de Gobernación, que no el secretario del Trabajo, por cierto, lo que llamó la atención es que se dijera que que habría una indemnización. Se llegó a hablar hasta de cantidades de dinero, lo recuerdo bien. Aquí incluso me permití hablar con Raúl Trejo sobre el tema. La pregunta es, ¿el dinero ya existe, no existe? O todo esto como para terminar el asunto, entiendo lo que insistes con toda razón de el finiquito de la agencia como tal para acabar la huelga, pero me pregunto, el dinero, todo lo que se habló, está haciendo, a ver, te lo voy a decir, ¿no están haciendo tiempo? Justo ahora, digamos, estamos en este proceso por dos motivos en estos tiempos. Primero, el mismo presidente ha asegurado que se tiene el presupuesto ya autorizado para dar este paso, ¿no?, de la extinción de Notimex. Debo decir que en este proceso, bueno, tanto la secretaria Luisa María como el secretario Marat, el secretario del Trabajo, pues están en comunicación, o han estado sus equipos en comunicación con la dirección de Notimex, que asegura que tiene un poco del recurso que debería de tener y que eso se estaría utilizando. Sin embargo, el propio decreto establece que serán los organismos encargados de la liquidación, que en este caso va a ser el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, que deberá de contar con los recursos necesarios para proceder en esto. Algo importante, déjame decirte, es que hoy en el paquete económico que se presentó al Congreso, que está en aprobación, sigue apareciendo Notimex como digo, todavía no se extingue, y tiene un presupuesto que es de aprobarse o de ser necesario, se estaría aprobando también para este proceso. Entonces, estamos en estos tiempos. De hecho, se ha cuidado, se ha procurado que no podamos, que ya no pasemos al siguiente año. Nosotros estaríamos llegando a 5 Navidades ya de ser así en campamentos de huelga, y ya es algo que no queremos. Hay la instrucción, y eso es lo que se nos ha dicho, de que el conflicto se resuelva antes de llegar al próximo año, sobre todo por el proceso electoral. Y bueno, pues se supone que se están dando todos los recursos para eso. Justo en este tiempo de llevar
el decreto al Congreso, se estarían amarrando, digamos, todo esto, porque hay muchas dependencias involucradas, no solo Secretaría de Gobernación y Trabajo, sino también, como digo, el INDEP, ha estado participando la Secretaría de Hacienda, se está trabajando con ellos para garantizar que haya los recursos necesarios y que se pague a los trabajadores. De hecho, el propio decreto establece un plazo o establecerá un plazo de 60 días para que se liquide a los trabajadores una vez aprobado. Entonces, se tendrá que cumplir con esos plazos. No, lo que nosotros hemos dicho es que hoy la huelga está vigente y que no vamos a levantar campamentos de huelga hasta que el último trabajador que nosotros representamos haya recibido su indemnización, porque, bueno, eso pasa por cumplir con los acuerdos que hoy tenemos en la mesa. A ver, para cerrar, no ha habido comunicación con la dirección y también que la dirección en varias ocasiones hizo referencia a muchas irregularidades del propio sindicato. Una reflexión sobre eso para cerrar, Adriana. Mira, el objetivo de la dirección siempre fue desacreditar nuestro movimiento y la manera en cómo llegó a eso fue inventando información, inventándonos incluso delitos. Hay que recordar que en mi caso particular, ya durante el periodo de huelga se me abrieron carpetas administrativas e incluso penales, las cuales fueron atendidas en su momento y que hasta ahora han resultado informaciones falsas. Tan es así que la propia autoridad ha dicho que no hay nada que perseguir en mi contra, ¿no? E incluso hoy todavía que estamos llegando a estos acuerdos de entendimiento, han seguido con esta campaña de desacreditación y golpeteo, simplemente en un intento de no reconocer realmente que hubo una violación a los derechos laborales y que no hubo la intención ni la voluntad para resolver un conflicto laboral. Yo te puedo decir que este conflicto no debió de haber escalado a estos niveles. Si la dirección hubiera mostrado voluntad para resolverlo y si hubiera reconocido que realmente hubo una mala gestión, no estaríamos hablando de hoy del cierre de la agencia y mucho menos de un conflicto. Déjame decirte que hoy la huelga de Notimex es la huelga de periodistas más larga a nivel internacional y es la más larga dentro de un organismo público que se haya registrado en México. Y no tenía razón de ser, simplemente fue una necedad por parte de la dirección, una mala gestión administrativa y laboral que se salió de las manos y que nos está llevando a esta situación. Ahora, yo debo insistir en que si no hubiera sido así y todas las acusaciones de la dirección hubieran sido ciertas, no tendríamos ni este acuerdo ni el nivel de diálogo que tenemos con los secretarios de Estado y el propio vocero, porque incluso hubo un momento durante la huelga que se suspendieron las relaciones en lo que verificaban si eran ciertas o no esas acusaciones, y una vez al demostrarse que eran falsas, tuvimos que retomar y pudimos retomar el diálogo. Y yo te puedo decir que hoy, si hemos llegado a este entendimiento, es justamente porque no estuvo el factor de la dirección que siempre estuvo entorpeciendo todo esto, ¿no? Pudimos llegar a un buen acuerdo que esperamos se concrete en esos términos que se plantearon, pero bueno, definitivamente el hecho de que la dirección haya quedado fuera de este proceso fue un factor que nos permitió avanzar, y si eso hubiera pasado desde el primer momento, hoy tendríamos una agencia de noticias funcionando y en plenas facultades, ¿no? Y con todo como debió de haber sucedido, pero bueno, desafortunadamente no fue así.